Hola, bienvenidos al curso Sistema Eléctrico de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 11, la solución de flujo de potencia a través del método Gauss-Seidel. En el módulo anterior vimos que al plantear las ecuaciones del sistema de potencia, cuando las cargas eran consideradas como una carga de potencia constante, las expresiones resultantes eran no lineales, era una sumatoria de términos eh, cosenoidales y senoidales, ¿cierto? Y por lo tanto, no era posible encontrar una solución analítica a este problema, sino que había que utilizar métodos iterativos. En particular, en este curso vamos a analizar dos métodos. Uno que es el Gauss-Seidel, que está basado en el reemplazo sucesivo de las variables y funciona con variables compleja, y otro que es el Newton-Raphson, el método Newton-Raphson, que está basado en la reducción del gradiente, en el cálculo jacobiano en el fondo, y que se trabaja con variables polares, o sea, con seno y coseno. En el módulo de hoy vamos a ver entonces el Gauss-Seidel. Para eso vamos a plantear primero nuestro sistema a través de una representación matricial. En esta representación tenemos entonces que un sistema de 4 nodos, en donde vamos a considerar que la barra 1 es la barra de compensación, la barra 2 y 3 son barras PQ y la barra 4 es una barra de voltaje controlado, una barra PV. Como uno de los voltajes está constante, no es necesario calcular ese voltaje, el voltaje del nodo de compensación, y por lo tanto no necesitamos utilizar las 4 ecuaciones, sino que necesitamos solamente 3. Por conveniencia, para poder calcular, plantear mejor las ecuaciones, eliminamos entonces la primera ecuación y nos quedamos solamente con las 3 ecuaciones siguientes que corresponderían a los eh, corrientes de los nodos 2 que no son el nodo de compensación. Bien. En el nodo PV también es importante indicar que se definen la amplitud de voltaje, un V4 ref, es decir, el voltaje que yo quiero o que el sistema quiere va a mantener en ese punto, pero en términos solamente de amplitud, no en términos de ángulo. Y el ángulo queda libre. Y también se define la potencia generada en ese punto. Bien, una vez que tenemos entonces el sistema ya reducido a las ecuaciones que realmente nos sirven, podemos reescribir la ecuación de corriente, la expresión de corriente, en términos de las potencias, la potencia activa y reactiva en la barra 2. Y nos queda esta expresión que tenemos acá abajo. Entonces, en esta podemos resolver para el voltaje 2 y nos queda la expresión que tenemos al final. Ahora, en esta expresión pueden ver que para poder calcular el voltaje 2 necesitamos el voltaje 2, lo cual no requiere que nosotros entonces utilicemos un método iterativo en donde le demos un valor inicial a los voltajes y con estas ecuaciones podemos ir convergiendo los valores finales. De la misma forma que para el voltaje 2 podemos plantear la ecuación para el voltaje 3, para el voltaje 4, en realidad para todos los voltajes del sistema. Y esas ecuaciones van a tener siempre la misma estructura. Va a ser 1 partido por la admitancia del nodo que estamos calculando, ¿cierto? La admitancia en el caso del 2 sería el 2,2, el 3,3, el 4,4, así sucesivamente. Luego tenemos la corriente calculada a través de las potencias y el voltaje inicial o el de la iteración anterior del que estamos calculando ahora. Y luego tenemos entonces la suma de corriente que está dada por admitancia multiplicada por voltaje. Entonces necesitamos estas condiciones iniciales para obtener calcular los voltajes del modo iterativo, y para darnos estas condiciones iniciales lo usual es que todos los valores de los voltajes se hagan iguales al nodo de referencia, es decir, con una amplitud unitaria, por unidad, ¿cierto? Y con un ángulo igual a 0. A este inicio se le llama inicio plano y corresponde a que todo el sistema en el fondo funciona con el mismo voltaje. Ahora bien, vamos a plantear las ecuaciones del método de Gauss. Y en este tiene una cierta, en realidad saca ventaja de una característica que tiene la solución misma. Primero, en el voltaje del nodo 2, entonces vamos a calcular el nodo 2 utilizando las condiciones iniciales que nos dimos anteriormente, es decir, la condición inicial del nodo 2, del nodo 3 y del nodo 4. Con eso entonces vamos a calcular un cierto voltaje 1 que vamos a considerar el voltaje de la primera iteración.
El voltaje V1 no se considera como una variable porque recuerden que es el voltaje del nodo de compensación, lo cual lo consideramos siempre fijo y no va a tener entonces modificaciones a lo largo de las iteraciones. Luego, en el voltaje del nodo 3, de nuevo calculamos, usamos la expresión por supuesto del nodo 3, con las variables iniciales, las condiciones iniciales para V3 y para V4. Pero, como ya habíamos calculado el voltaje V2, ahora ya no usamos la condición inicial de V2, sino que reemplazamos directamente el V2 que calculamos eh, anteriormente. Este V2 que está acá, una vez calculado, lo reemplazamos directamente en la siguiente iteración. Es uno de los principios básicos del reemplazo de variables de Gauss-Seidel, en donde a medida que vamos, no es necesario esperar calcular todas las variables para recién ahí aplicar la actualización, sino que cada vez que se calcula una variable, inmediatamente se actualiza en el resto de las ecuaciones. ¿Ya? De esta forma podemos acelerar la velocidad de convergencia, porque vamos de cierta forma buscando el óptimo, o en este caso el valor final, en cada una de las variables en forma independiente. Para el nodo 4 hacemos exactamente lo mismo, calculamos el nodo 4 con las condiciones iniciales, en este caso solamente, como es el último nodo, nos queda solamente una condición inicial, que es la condición del nodo 4, y reemplazamos las variables que hemos calculado recién, que sería la variable 2 y la variable 3, es decir, todas las variables que ya hemos calculado, las vamos a utilizar para calcular el último nodo, que es en este caso el nodo 4. Bien. Este reemplazo instantáneo de la variable la pueden ver como una búsqueda eh, iterativa de un punto óptimo o de una solución, en donde vamos, a medida que encontramos una solución, inmediatamente avanzamos en el eje de esa solución, de esa variable, ¿cierto? Entonces encontramos una solución para V2, inmediatamente utilizamos la variable V2 calculada, y así para el V3, para el 4 y así para todas las variables. Bien, ahora, en el nodo 2 y en el nodo 3, como son nodos PQ, tenemos calculado, o tenemos definido en realidad, las potencias P2, Q2, P3 y Q3. Sin embargo, en el nodo 4 es un nodo PV, por lo tanto no tenemos definido la potencia 4, pero no tenemos definida la potencia activa 4, perdón, no tenemos definida la potencia reactiva 4. En los nodos PV, entonces, el procedimiento de cálculo cambia un poco. ¿Por qué? Porque para poder calcular este voltaje necesitamos la potencia reactiva, y esa potencia reactiva no la tenemos. ¿Qué es lo que se hace? Se calcula esa potencia reactiva utilizando la expresión, por supuesto, de la potencia reactiva, que es la parte imaginaria, la menos, ¿cierto?, en la parte negativa de la parte imaginaria de la multiplicación del voltaje por la corriente. Y en este caso la corriente está dada por la suma de todos los voltajes por las admitancias. Ahora, para poder calcular esta potencia, entonces vamos a utilizar las condiciones iniciales del voltaje 4, porque todavía el voltaje 4 todavía no lo calculamos, ¿cierto? Y las condiciones y los voltajes que ya calculamos en el nodo 3 y en el nodo 2. Entonces, para poder calcular esta potencia reactiva, utilizamos las condiciones iniciales y las condiciones calculadas ya en la primera iteración. Por eso es importante, como vamos a ver al final, hacer el cálculo de todos los nodos PQ primero, porque los nodos PQ no requieren calcular la potencia reactiva. Entonces calculamos todos los nodos PQ, con eso calculamos los voltajes, y una vez que tenemos los voltajes calculados, podemos calcular luego las potencias reactivas para todos los nodos PV que existan en el sistema. Entonces, una vez que tenemos la potencia reactiva calculada, ahora sí la podemos reemplazar en nuestra ecuación del voltaje V4, que tiene la misma expresión que los nodos anteriores, ¿cierto? Y por lo tanto, nos va a dar un voltaje V4. Vamos a calcular un voltaje V4 que muy probablemente va a ser distinto al voltaje de referencia que tenemos definido, o la amplitud de referencia que tenemos definido para el nodo 4. Recuerden que el nodo 4 es un nodo de voltaje controlado, cuya amplitud de voltaje está controlada. Entonces, como acá nos va a salir un voltaje distinto a ese voltaje controlado, lo que hacemos es normalizarlo, es decir, este voltaje 4, que es un vector, tiene un componente real e imaginaria, la dividimos por su amplitud.
Y por lo tanto, esta división lo que nos da como resultado es un vector de amplitud unitaria. Y ese vector lo multiplicamos por el voltaje de referencia del nodo 4. Y por lo tanto, el voltaje 4 corregido corresponde a la amplitud del nodo 4 controlada, ¿cierto? Que tiene la amplitud fija, pero con un ángulo distinto. En el fondo lo que va haciendo este cálculo es manteniendo la amplitud del nodo 4, pero va modificando su ángulo. Ya no es un ángulo cero, sino que empieza a modificarse. Una vez que tenemos entonces este voltaje 4, o en realidad todos los voltajes de los nodos PV, concluye la primera iteración y podemos entonces volver a rehacer el procedimiento, pero ahora para la siguiente iteración. Como resumen, entonces, para cada iteración, con el resumen del método Gauss-Seidel, en cada iteración podemos calcular, en cada nodo podemos calcular los voltajes del nodo a partir de esta expresión, en donde tenemos los parámetros, ¿cierto? La admitancia y las potencias activas y reactivas, y vamos a utilizar tanto las variables calculadas, que en este caso están representadas por el superíndice K, y las variables de la iteración anterior, que están dadas por el K-1, ¿cierto? En esta sumatoria y en la división de las potencias. Eso es para todos los nodos. Ahora, si el nodo es un nodo PV, antes de utilizar esta expresión tenemos que calcular la potencia reactiva, y para eso usamos entonces esta expresión para la potencia reactiva, en donde tenemos el menos, se calcula a través del menos el valor imaginario, la parte imaginaria entonces de el voltaje del nodo que estamos calculando de la iteración anterior, ¿cierto? O la condición inicial si estamos en la primera iteración, conjugado por la corriente. Y la corriente se expresa, por supuesto, en términos de la admitancia y los voltajes, tanto calculados recientemente, ¿cierto? O calculados en la iteración anterior. Una vez que se tiene esta potencia, entonces se reemplaza la potencia para calcular el voltaje, y el nodo PV tiene que ajustarse ese voltaje para poder llevarlo a la amplitud que está originalmente definida a través de esta expresión que tenemos acá. Bien, entonces, esa es la forma de operar del método Gauss-Seidel. Una de las desventajas de este método es que usualmente demora bastante en converger, y para eso se utiliza un factor de aceleración, que en el fondo es tomar el voltaje actual y multiplicarlo por una constante y restarle el voltaje anterior, de la iteración anterior, que está multiplicado también por una constante, que ambas constantes están relacionadas. ¿Para qué sirve o cómo funciona esta aceleración? Esta aceleración, entonces, si resolvemos entonces el 1 más alfa, lo multiplicamos por el BI de la iteración K, podemos ver, y agrupamos después los valores de alfa, podemos ver lo siguiente: podemos ver que el voltaje acelerado, en el fondo, es el voltaje calculado de la iteración, ¿cierto? A través de la ecuación de voltaje del método Gauss-Seidel, más un término, un delta, multiplicado por este factor de aceleración. En el fondo entonces sería el voltaje calculado por el método más un cierto delta por el factor de aceleración. Físicamente, ¿qué es lo que hace eso? Si nosotros tenemos la iteración anterior, tenemos voltaje de la iteración anterior acá, en un punto, y luego calculamos el voltaje de la iteración actual en este punto que está acá, lo que hace el factor de aceleración en el fondo es tomar esta pendiente que existió entre el valor anterior y el valor actual calculado y extrapolarlo con un cierto valor alfa, ¿cierto? Con un cierto factor. Mientras más lo extrapolemos, más se va. Entonces lo que hacemos en el fondo es acercarlo más rápido a la solución. Entonces aquí ustedes pueden ver, la solución está por converger acá, y al aplicar la aceleración, entonces el punto, el voltaje calculado con la aceleración está más cerca de la solución del sistema. ¿Ya? Ahora, esta aceleración, este factor de aceleración se puede utilizar de diversas formas. Podemos aplicarlo inmediatamente después de calcular el voltaje, lo aceleramos de inmediato, o podemos calcular todos los voltajes y una vez calculados podemos acelerar cada uno de los voltajes, tener una etapa de aceleración de voltajes.
¿ya? Ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas. Pues, habría que probar, dependiendo del sistema al que estamos solucionando, habría que probar cuál de los dos se comporta mejor, ¿ya? Ahora, hay que tener cuidado al hacer esta aceleración, porque si bien nos permite reducir la cantidad de iteraciones para llegar al resultado, si el valor de alfa es muy alto, es decir, si esta proyección que se hace, esta extrapolación que se hace es demasiado grande, es posible que el sistema se haga inestable, porque nunca vamos a, la aceleración es tan grande que nunca vamos a llegar al óptimo y vamos a estar oscilando entre dos puntos que no son óptimos. Bien, entonces para poder ver cómo funciona el sistema de Gauss-Seidel, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo consiste en un sistema de potencia, que se muestra acá, que tiene 4 nodos, 1, 2, 3, 4, y tiene 4 líneas, A, B, C y D. Por la configuración en la cual están conectadas las líneas, podemos ver que la matriz de admitancia está dada por esta matriz que tenemos acá. Ustedes la pueden revisar con más cuidado después cuando tengan el documento en aula. Y los datos de los nodos son los siguientes. Tenemos el nodo 1, sabemos que tiene el voltaje, la amplitud de voltaje y el ángulo. En el fondo tiene un ángulo de 1 con ángulo 0. Por lo tanto, este nodo 1 es el nodo de compensación. Y efectivamente vemos que esta fuente que tenemos acá, entonces sería la fuente de referencia, la que va a generar el ángulo de referencia. En este nodo de compensación no sabemos cuánto es la potencia generada, no sabemos cuánto es la potencia activa y reactiva generada, ya porque eso es lo que tenemos que calcular en el fondo, pero sí definimos que no hay potencia demandada en este nodo, ya no hay potencia que estamos sacando por este nodo, es 0 y 0. Luego el nodo 2 y el nodo 3 son nodos PQ, en donde no hay voltaje ni ángulo definido, sino que esas son las variables que tenemos que calcular, ¿cierto? A través del método Gauss-Seidel. No hay generadores conectados acá, por lo tanto no hay potencia generada, pero sí hay cargas, ¿cierto? Hay una potencia demandada 0,9 en potencia activa, 0,8 en el nodo 2 y 0,5, 0,4 en el nodo 3. Y bueno, estos dos nodos son tipo PQ. Y finalmente el nodo 4 es un nodo en donde tenemos la amplitud definida y la potencia activa definida, la potencia generada, ¿cierto? Aquí hagan una diferencia entre la potencia consumida y la potencia generada, ¿cierto? En este caso la vamos a definir una columna diferente. Entonces, este nodo corresponde a un nodo PV, en donde tenemos un voltaje y una potencia, y las variables que no tenemos, las que vamos a tener que calcular, son el ángulo del voltaje y la potencia reactiva que genera o que consume. ¿Ya? Dependiendo de la condición en la cual va a estar acá, puede ser una potencia consumida o generada. Ahora, en este nodo tampoco se definen demandas de potencia. En las dos demandas son 0. Entonces, si se fijan en esta tabla que tenemos acá abajo, gracias a los datos que nos dan, podemos fácilmente identificar qué tipo de nodo es cada uno de ellos. En este caso corresponde la misma distribución de nodos que nosotros utilizamos para el ejemplo del Gauss-Seidel, para el planteamiento de la solución de Gauss-Seidel. Y también pueden notar que en los puntos donde no tenemos datos, corresponde a los datos que tenemos que calcular, o sea, los datos que nos va a entregar esta solución. En el término de las líneas tenemos los parámetros de las líneas, la línea A, B, C y D, ¿cierto? Corresponden a los que están aquí, a los nodos, se indican los nodos a los cuales están conectados, ¿cierto? El nodo A, la línea A, perdón, está conectada entre el nodo 1 y 2, la línea B entre 1 y 3 y así sucesivamente. Entonces, esta información nos serviría para generar, por ejemplo, la matriz de conexiones. Y tenemos también definida la admitancia, directamente la admitancia, ¿ya? Usualmente lo que ustedes van a encontrar en la literatura o los ejemplos que van a revisar va a ser la impedancia de la línea, y ustedes tienen que calcular la admitancia, pero es simplemente dividir. En este caso les doy directamente la admitancia para que no tengamos que calcular. Bien, entonces tenemos todos los parámetros del sistema para poder aplicar el método Gauss-Seidel, y lo que hacemos es simplemente, como ya tenemos la matriz de admitancia, aplicar directamente ese valor. Nos damos las condiciones iniciales, un inicio plano, es decir, el voltaje 1 es constante, ese no tiene, como es el voltaje, es un nodo de referencia, ¿cierto? El nodo de compensación,
el voltaje va a ser constante y por lo tanto no va a ir cambiando con las iteraciones. El nodo 2 y 3 le asignamos un inicio plano, es decir, estos dos nodos son nodos de PQ, ¿ya? Y por lo tanto les damos el mismo voltaje que el nodo 1 de referencia, y la única diferencia que tenemos con la explicación anterior es que en el nodo 4 no le damos no le damos el valor de referencia 1 ángulo 0, sino porque este es un nodo en donde el voltaje está definido. Y ese voltaje definido es distinto al voltaje del nodo de compensación. Por lo tanto, en este caso, la condición inicial para el nodo 4 corresponde al voltaje de referencia, que en este caso es 1.03 ángulo de 0. Entonces los nodos, teniendo estas condiciones iniciales, los nodos PQ los calculamos directamente, porque tenemos todos los parámetros necesarios para poder calcular los voltajes voltaje de la primera iteración del nodo 2 y del nodo 3, que son los dos nodos PQ. Tenemos todos estos parámetros y todas estas variables, así que lo podemos calcular. Para el nodo 4 tenemos que calcular primero la potencia, que está dada por esta expresión de acá, la potencia reactiva, y cuando calculamos la potencia, una vez que calculamos la potencia reactiva, podemos entonces calcular luego el voltaje 4, el voltaje del nodo PB. Una vez, bueno, y cuando ya calculamos el nodo PB, tenemos entonces los tres voltajes calculados, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4 en la primera iteración, y lo que hacemos es aplicar un factor de aceleración, ¿ya? En este caso los vamos a aplicar todos juntos una vez que calculamos todos los voltajes, pero podría haberse aplicado una vez que calculamos el voltaje 2, aplicamos la aceleración 2, y con eso calculamos voltaje 3, y ahí aplicamos la aceleración 3, y así, puede hacerse las dos formas. Bien, una vez que después de aplicar la aceleración, recién ahí normalizamos el voltaje del nodo PB. ¿Por qué esto tiene que hacerse al final? Porque recuerden que el voltaje del nodo PB es un voltaje controlado. Entonces, si lo hubiéramos hecho antes de la aceleración no hubiera cambiado ese voltaje, ¿ya? Porque hubiera estado multiplicado por un cierto valor. Entonces, esta normalización usualmente se hace al final de la iteración. Podemos repetir el proceso para la segunda iteración, pero antes de eso, una buena práctica es reasignar los voltajes, es decir, los voltajes con aceleración y los voltajes corregidos de los nodo PB, los asignamos a los voltajes normales, ¿cierto?, de los nodos. Y con estos voltajes normales, estos voltajes los consideramos como el voltaje de la iteración anterior, y por lo tanto podemos aplicar las ecuaciones y, como ya tenemos definidas las variables, usar las mismas variables de la iteración anterior, solo que las avanzamos en una iteración. Si pueden ver, son las mismas ecuaciones, exactamente las mismas ecuaciones, excepto que los puntos donde había un 1 anteriormente, ahora tenemos un 2, y donde había un 0, ahora tenemos un 1. Y así sucesivamente. Una vez que calculamos todo esto, hasta el voltaje 2, 3, 4 corregido, nuevamente hacemos una asignación de variable y volvemos a calcular, hacemos la asignación de variable y volvemos a calcular, y así sucesivamente hasta que el sistema converge. ¿Cómo se comporta esto en términos de las iteraciones? Veamos el resultado. Aquí pueden ver dos gráficos. Podemos ver los voltajes V2, V3 y V4 en términos de su valor real e imaginario, ¿cierto? Acá tenemos el voltaje real, acá tenemos la parte imaginaria, y acá en el segundo gráfico los podemos ver en términos de amplitud, en el primer gráfico de arriba, y de ángulo, en el gráfico del centro. Al final podemos ver la potencia reactiva del nodo 4, que recuerden que también la tenemos que ir calculando iteración a iteración. ¿Qué podemos ver acá? Estos son los resultados sin aceleración. Podemos ver que los voltajes iniciales del V2 y V3 tienen un valor 1, ¿cierto?, real, y 0 imaginario, es decir, son 1 ángulo de 0. Y a medida que van pasando las iteraciones, estos voltajes se van modificando hasta que convergen a un cierto valor. Lo mismo para el nodo 4, el nodo 4 parte con 1,03, ¿cierto?, que es el voltaje real, perdón, el voltaje de referencia del nodo 4, con ángulo 0, ¿cierto?, 0 en la parte real, y a medida que pasan las iteraciones, el ángulo en este caso va creciendo.
Si lo vemos en términos de amplitudes, podemos ver que la amplitud del nodo 4 siempre se mantiene constante. Eso es porque nosotros al final de cada iteración lo estamos normalizando. Por eso la amplitud siempre se mantiene constante. Y tiene sentido porque es un nodo de voltaje controlado. Y podemos ver que las amplitudes del voltaje 2 y voltaje 3 van disminuyendo desde el 1 original, la amplitud 1 original que le habíamos puesto, en cada iteración va disminuyendo un poco y a medida que aumentan las iteraciones esto va convergiendo a un cierto valor, cada uno de los voltajes. En el caso del ángulo, también se va modificando a medida que cambian las iteraciones. El voltaje 4 genera un ángulo positivo, que podemos ver acá, ¿cierto? Que se movía hacia arriba. Y este va convergiendo, ¿cierto?, a un valor después de un cierto tiempo, y el voltaje 2 y voltaje 3 tienen voltajes negativos, tienen ángulos negativos, perdón, y van convergiendo también a un cierto valor. Y aquí eso también lo podemos ver en el ángulo en el real imaginario, que tiene un ángulo negativo, que va bajando el voltaje. En el caso de la potencia, podemos ver que parte desde 0, la potencia inicial definida para el nodo 4, y a medida que vamos avanzando en las iteraciones, esta potencia también va convergiendo a un cierto valor, que en este caso es cercano al 0,66, 0,67. Bien, si aplicamos aceleración, voy a cambiarlo de nuevo para que puedan ver la diferencia. Este está sin aceleración, con aceleración, sin aceleración, con aceleración. Pueden ver que los voltajes ligeramente se van haciendo más rápidos, van convergiendo un valor más rápido con la aceleración. El voltaje 2 y el voltaje 3 ya en la tercera y cuarta iteración ya llegan a un estado estacionario, mientras que en el caso anterior todavía estaba moviéndose. Ya lo mismo pasa con el ángulo. También se converge de forma más rápida. La potencia, por supuesto, también. En este caso utilicé un factor de aceleración de 0,25. Ahora, en este caso, la aceleración que se logró no fue muy grande, ¿cierto? No fue muy notoria, porque el sistema era solamente 4 nodos. Entonces es un sistema bastante pequeño en donde la cantidad de cálculos que hay que hacer es baja y por lo tanto va a converger en una cantidad pequeña de iteraciones. Cuando estamos en un sistema real, cuando tenemos 100 nodos, 200 nodos, hacer una o dos iteraciones más es bastante importante y por lo tanto la aceleración sí, aunque reduzca solamente un número bajo de iteraciones, esas iteraciones significan un gran tiempo de cálculo. Bien, ahora, aún así, aunque no se nota mucho la aceleración, si nosotros nos vamos al error de los voltajes, podemos ver que efectivamente sí reduce el número de iteraciones que necesitamos. ¿Ya? Las tres líneas que tenemos acá son el error de los 3 voltajes, el voltaje 1, 2, 3 y 4, sin aceleración. Y ustedes pueden ver que el gráfico acá está en logarítmico, ¿cierto? En el eje vertical. Pueden ver que el error, o la variación en el fondo, ¿no?, de los voltajes va bajando en forma lineal cuando se dibuja en forma logarítmica la escala, ¿cierto? Y podemos ver que llega a 1 elevado a menos 6, ¿cierto?, cuando es cercano a los 14 iteraciones. Aquí está abajo en el eje horizontal tenemos las iteraciones. Entonces a las 14 iteraciones sabemos que todos los voltajes tienen un error menor al 1 elevado a menos 6. Si utilizamos entonces el factor de 0,25 que yo les había indicado anteriormente y repetimos los resultados que vimos en la PPT anterior, podemos ver que al dibujar el error, este error baja bastante más rápido que el error sin aceleración. De hecho, pueden ver que aquí, por acá tenemos 9 iteraciones, 8 iteraciones. En 9 iteraciones ya estamos seguros que todos los errores son menores a 1 elevado a menos 6. Es decir, a pesar de que son pocas iteraciones, en este caso son solo 15 iteraciones para poder llegar al error que nosotros nos fijamos como meta, al usar el factor de aceleración ya podemos reducir 5 iteraciones, es decir, cercano a un 30% del número de iteraciones totales. Bien,
Algunas recomendaciones para implementar el algoritmo de Gauss-Seidel. Primero, utilicen siempre el inicio plano. ¿Ya? Eso quiere decir que todos los voltajes parten en 1, excepto por supuesto si el voltaje es un voltaje controlado y el voltaje controlado es distinto de 1. Entonces pongan el voltaje controlado. Luego utilicen un factor de aceleración, pero ese factor de aceleración partan con un valor bajo, menor a 0,2. Ojalá partan con un valor de 0,1, ven cómo se comporta, después un 0,2, ven cómo se comportan y ahí pueden seguir subiendo. ¿Ya? Si ustedes suben mucho el factor de aceleración, los resultados se van a hacer oscilatorios y el efecto de aceleración que nosotros originalmente estamos buscando es posible que lo perdamos completamente. Y como tercera recomendación es que ustedes ordenen los nodos, es decir, traten de usar siempre al principio el nodo de compensación como nodo 1. Luego ordenen los nodos PQ y finalmente los nodos PV. Esto es, por un lado, para simplificar los cálculos, porque si tienen mezclados los nodos PV y los nodos PQ, van a tener que ir aplicando distintas ecuaciones dependiendo del nodo que están calculando. En cambio, si los tienen agrupados, van a ocupar la misma ecuación para todos los nodos PQ y después la misma ecuación para todos los nodos PV. Y se les sugiere seguir este algoritmo, es decir, primero definan las condiciones iniciales, los parámetros por supuesto también los tienen que tener, calculen las potencias de los nodos PV. Como calculan las potencias de los nodos PV primero, al terminar de calcular las potencias van a tener todas las potencias activas y reactivas del sistema. Y por lo tanto, para todos los nodos, excepto para el nodo de compensación, pueden usar el voltaje, el cálculo de voltaje que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Porque ya tienen previamente calculada la potencia reactiva. Después de que calculan eso, de todos los voltajes, con la ecuación de voltajes, pueden aplicar aceleración si es que usted encuentra que es necesario. Obviamente para todos los voltajes, excepto para el nodo de compensación. Una vez que aplican la aceleración, después de la aceleración aplican la corrección de voltaje para los nodos PV. Porque recuerden que tanto el cálculo como la aceleración van a modificar el valor de amplitud. Y ustedes necesitan que ese valor de amplitud sea fijo. Y por último, antes de repetir la iteración, antes de repetir todos los cálculos, hagan una reasignación de variables para que puedan utilizar las mismas ecuaciones. Bien, con eso terminamos entonces el módulo de hoy. Muchas gracias.